El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Temas y Debates con Ricardo Sosa. Iniciamos el tercer mes del año 2023, marzo, y en este mes conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Como producción, como programa, estaremos desarrollando una serie de programas para orientar a usted mujer, a usted caballero, sobre la relevancia, la importancia de esta conmemoración, y durante todo el mes de marzo me comprometo a desarrollar temáticas en beneficio de la mujer salvadoreña. Para ello iniciamos esta serie de programas agradeciendo a la Procuraduría General de la República por el apoyo, por el soporte y por iniciar esta serie de programas, facilitando la presencia de la Procuradora Especializada para las Mujeres, licenciada Yesenia Martínez, quien se encuentra con nosotros para poder orientar, facilitar y llevar el conocimiento de los servicios de la Procuraduría General de la República para todas las mujeres en toda la República de El Salvador y algunos servicios que se pueden extender fuera de nuestras fronteras. Licenciada, gracias por aceptar mi invitación y estar acá en representación del señor Procurador General de la República para poder informar a todas las mujeres, a todos los hombres también, a la familia de los diferentes servicios. Muchas gracias por el espacio y sin duda pues es muy importante poder hacer llegar la información a toda la población usuaria. Desde ya un saludo, ¿verdad?, a todas las personas que nos sintonizan y que nos ven a través de los diferentes medios. Licenciada, con el tema de la conmemoración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, siempre se generan una serie de actos, eventos, celebraciones que de alguna manera rompen el espíritu con el cual fue diseñada y establecida esta fecha de conmemoración. ¿Cuál debe de ser la mejor actitud y cuál es el espíritu central de esta fecha? Muy importante este tema y creo que empezando el mes de marzo, ¿verdad? Justo ahora el 1 de marzo. El 8 de marzo conmemoramos la lucha de las mujeres, el camino que las mujeres han tenido que atravesar para poder gozar y ejercer sus derechos de forma libre. Y quizá hay que hacer un recordatorio de todo lo que pasó en el mundo, ¿verdad? Y los movimientos a nivel internacional sobre cómo a las mujeres nos costó poder tener derecho al voto, incluso el derecho a estudio. Y se trata más que todo de eso, de visibilizar el camino que ha recorrido la mujer. Incluso tenemos también que ver todos los obstáculos que enfrentamos actualmente. Entonces, no es una fecha que debamos de decir Feliz Día de la Mujer y de repente vemos pastelitos y que dicen Feliz Día Mujer, para ti que eres una rosa. No es un día para celebrar, es más que todo un día para recordar, para conmemorar todos los procesos que hemos vivido las mujeres a lo largo de la historia y analizar qué más tenemos que hacer, qué más nos falta para realmente hablar del goce y ejercicio de los derechos humanos. ¿Cómo era la situación de la mujer antes de conmemorar esta fecha? ¿Cuáles eran esos principales obstáculos a los cuales se enfrentaba la mujer en el mundo? El 8 de marzo nace más como un reconocimiento a las mujeres trabajadoras y esto está implicado también con la doble jornada que enfrentaban las mujeres en aquel momento. Estamos hablando de 1910 incluso, que ya se empezó a hablar de la conmemoración del 8 de marzo. Pero todos esos derechos que en alguna medida iban como minados o limitados hacia las mujeres. Las mujeres tenían jornadas laborales extenuantes, que de hecho iban hasta las 20 horas sin descanso. Entonces, todo esto que estaba pasando en el mundo y que ponía más como a la vista que la mujer luego de salir de su jornada laboral remunerada, muy mal remunerada,
tenía que llegar a su casa también a cumplir con una jornada que no es remunerada, que es el cuidado de los hijos e hijas y todas las cuestiones que hacen en la casa. Entonces, al final era una desprotección constante en todos los derechos que la mujer vivía. Pero la fecha nació por eso, en un inicio, por recordar o por visibilizar las desventajas de las mujeres trabajadoras. Conforme han ido avanzando los años, también se habla de un 8 de marzo como el Día de la Mujer luchadora más que todo, el día en que visibilizamos cómo las mujeres hemos llegado incluso a los ámbitos de política, a unos aspectos de la vida social en los que antes no teníamos mayor participación, porque claro, las mujeres no podíamos estudiar, no teníamos acceso al estudio, entonces eso nos imposibilitaba poder salir a la vida pública y nos quedábamos siempre en la vida privada, en la casa. Entonces, podemos decir que antes había muchas situaciones de vulneraciones de derechos, que poco a poco hemos venido como Estado y como diversas instancias internacionales visibilizando la necesidad de respetarlos, pero que aún seguimos trabajando para poder garantizar de forma efectiva el ejercicio de los derechos de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres. Con esta vulneración de los derechos laborales también estaban otras vulneraciones, como el no poder asistir a elegir a sus gobernantes, a sus funcionarios a nivel mundial. De igual manera, la jornada laboral extenuante también tenía una menor remuneración que los hombres. Se habla mucho de conmemorar también la igualdad y la equidad. Son sinónimos. Estas palabras podemos utilizarlas de manera diferente. Las mujeres están avanzando en la igualdad y en la equidad. No son sinónimos, son realmente cosas diferentes. Lastimosamente tendemos a veces a confundirlas, ¿verdad? La equidad es más que todo el camino que se traza para llegar a la igualdad. La equidad nos puede llevar incluso a realizar acciones diferenciadas, como por ejemplo el tema de algunas prerrogativas a las mujeres embarazadas, que por el hecho de estar en una situación de vulnerabilidad como es el embarazo y por todos los cambios en el cuerpo que viven las mujeres, se les puede decir, vaya, usted no va a tener el horario de la noche en un trabajo, sino que se le va a dejar, por ejemplo, el horario del día. Y muchas personas dicen, eso es discriminación, porque a las mujeres les hacen eso y a los hombres no. Y es precisamente porque se van tomando acciones diferentes para llegar a un grupo que tiene necesidades diferentes. Hay programas especializados incluso al tema de la atención a mujer y han habido comentarios de que por qué no crean esos programas para los hombres. Y es que es importante recordar la historia de los derechos humanos de las mujeres. Las mujeres hemos estado en desventaja históricamente, siempre, desde el momento en que habían matrimonios arreglados, en el momento que salíamos de la casa de nuestros padres para irnos a la casa de otro hombre que probablemente no teníamos ningún tipo de relación con él, desde el momento que no teníamos derecho a votar, que no éramos consideradas ciudadanas, y otras vulneraciones establecidas incluso en legislaciones antiguas sobre el tema de que el marido podía en alguna medida reprender a las mujeres, devolverla a sus padres cuando no cumpliera ciertas características, ¿verdad? Entonces, la equidad nos va mostrando qué puntos podemos ir adecuando para responder a las necesidades diferentes. En la medida en que vayamos como abonando a poder solventar estos desequilibrios, llegaremos a una igualdad. Esa es la meta. Las leyes especiales de protección de derechos humanos de las mujeres son medidas para llegar a la igualdad. Promueven la igualdad, pero son aspectos o medidas diferentes tomadas, que no se le llevan a los hombres porque no han estado en una situación de desigualdad, históricamente hablando. Entonces, en el tema del manejo del poder, ¿quién ha tenido el poder en la historia? Es el hombre. El hombre no tuvo que luchar ni hacer marchas para que le dieran el derecho al voto, o que pudieran pagarle, ¿verdad?, lo que era razonable, o que pudiera acceder a un cargo público, o que pudiera votar. Él nunca tuvo que hacer ningún tipo de acción para ganarse esos derechos. Las mujeres sí. Entonces, al final, todos los caminos que van visibilizando medidas diferenciadas es la equidad, ese camino hacia la igualdad. Y la equidad, ¿cuáles serían esas posibles rutas de acción para llegar más rápido
unos niveles aceptables de igualdad? Mire, el tema de violencia contra la mujer, el tema incluso de el goce restringido de derechos, porque ha sido eso, pues al final todas las personas tenemos derechos humanos y eso está consagrado en diferentes instrumentos internacionales. Pero con las mujeres se ha limitado el goce y ejercicio de los derechos. Y esto está muy vinculado al tema del sexo, o sea, el sexo femenino, al tema de la relación de poder. Entonces, ¿qué podemos hacer? Todas las leyes especiales, programas especializados en atención a las mujeres, el tema de visibilizar, por ejemplo, la paridad en los partidos o el tema de hablar de que es necesario que más mujeres estén en el poder, son medidas también. El tema de garantizar que las mujeres voten son medidas también. El tema de visibilizar esas necesidades diferentes que solo enfrentamos a las mujeres son medidas también, que nos van ayudando sin duda a poder ir avanzando en este camino para llegar a la igualdad. Y yo siempre digo, el día en que los hombres y las mujeres estemos en igualdad de condiciones y que tengamos igualdad de poder, las leyes especiales no van a ser necesarias. Esta igualdad la debemos de entender como un 50-50 o es un concepto superior. Mire, yo realmente me pongo a pensar, muchas veces se dice, somos más mujeres en El Salvador, ya atravesando el 54% de la población. Y no tenemos representatividad en quizá muchos aspectos de la vida, ni laboral, económica, y todo eso en alguna medida se pudiera pensar que no contribuye a la igualdad. Pero muchas veces no necesariamente el que haya más mujeres nos puede significar una mejor oportunidad. Entonces yo creería que esta igualdad podría seguir orientada a un porcentaje mucho más alto de mujeres que están en la vida pública y que sin duda va contribuyendo a visibilizar esas necesidades. Muchas veces desde las vivencias de los hombres no se pueden ver las necesidades diferentes de las mujeres. Por ejemplo, el tema de las jornadas laborales hoy en día, del tráfico, ¿verdad? Muchos hombres pueden llegar a sus casas con unas necesidades diferentes y llegar y decir, bueno, vengo cansado del trabajo, el tráfico me tiene un poco estresado, voy a ver tele un rato. Las mujeres que en su mayoría asumen el cuidado de hijos e hijas llegan cansadas de su trabajo, pasan por el tráfico, pero muchas veces llegan a dedicarse a cosas de la casa, no a darse un tiempo para ellas, no a descansar. Entonces, al final estamos hablando de que se garanticen los derechos de igual forma a todas las personas. No es que esta mitad es mía y esta mitad es suya, sino que el ejercicio y el goce de los derechos tiene que estar garantizado a todas las personas, independientemente de su sexo. Como una fecha internacional en esta conmemoración, era un problema mundial, era un problema en los 5 continentes. A nivel internacional, porque algún amigo televidente o cibernauta puede decir, es que eso solo es en El Salvador. Pero ¿qué información tienen ustedes de los avances en términos de equidad e igualdad para la mujer a nivel internacional? Hay muchos avances en el mundo. Nosotros, como país, El Salvador ha venido sumándose a esto, no necesariamente al principio de la historia. Solo para recordar las convenciones internacionales, por ejemplo la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, fue aprobada en el 89. O sea, este no es un tema como reciente. El país la ratificó apenas años después. Entonces, tenemos ya más de 30 años de estar trabajando en este tema, pero hay muchos países que han logrado avanzar porque también es importante reconocer que no es solo de cambiar las leyes, no es solo de abrir más unidades de atención para la mujer, sino que también es un cambio cultural. Y esto, el tema de la violencia y la discriminación contra las mujeres está arraigado, se podría decir que en la sangre, ¿verdad?, de muchas personas, y eso dificulta los avances en el reconocimiento. Cuando hablamos de garantizar algunas medidas afirmativas, medidas positivas en favor de las mujeres, siempre hay personas que dicen, ¿y por qué? Si las mujeres hemos hecho eso toda la vida. Por ejemplo, cuando una mujer se queja y dice, el trabajo de la maternidad es cansado, realmente es estresante. Muchas mujeres que han sido criadas por nuestras ancestras pueden decir, pero si todas las mujeres hemos pasado por eso, todas las mujeres hemos sufrido la maternidad y nadie se queja, es parte de lo que las mujeres debemos de hacer. Entonces es algo cultural y en este tema de la cuestión cultural es importante analizar
que somos consecuencia hombres y mujeres, no solo los hombres, no solo las mujeres. O sea, por ejemplo, los hombres también sufren este estigma cultural. A los hombres se les dice desde chiquitos, no llore, solo las niñas lloran. Cuando usted se va a ver las estadísticas, se encuentra que muchos hombres mueren por problemas cardíacos y está relacionado con el tema de no sacar las emociones. Entonces, al final, las mujeres y los hombres somos consecuencia de la cultura. Y en ese sentido, esto ha pasado a nivel mundial. Muchas culturas han logrado avanzar, otras podemos ver que todavía tienen restricciones a las mujeres para estudiar, por ejemplo. Pero esto no es algo que solo ocurre en el país, eso está pasando y esperemos que siga pasando en muchos más países a nivel mundial. Usted nos ha orientado sobre que la equidad es la ruta para la igualdad, pero también existe otro término que queremos traer al programa para que usted lo desarrolle, y es la discriminación. Estos tres términos parece que siempre están sin separarse y va tratando cada uno de buscar su ruta para lograr un objetivo común. Sí, de hecho, cuando se habla de principios, se habla del principio de igualdad y no discriminación, porque se parte de que en la medida de que existan todas las condiciones que garanticen la igualdad entre las personas, automáticamente no hay discriminación. Pero a veces nos quedamos pensando, ¿qué es discriminación? Discriminación son todas aquellas acciones que están orientadas a causar una diferencia en el trato. Esto quiere decir que yo, por ejemplo, tengo un grupo de personas y digo, no, a estas personas porque me caen mejor, las voy a tratar diferente, les voy a subir el salario, les voy a dar canasta alimenticia, pero a estas otras personas porque tienen ciertas características y no me caen muy bien, entonces no les voy a dar todos esos beneficios en un lugar de trabajo, por ejemplo. Entonces, la discriminación es esa, son acciones tendientes a generar un trato diferenciado. Y ese trato diferenciado no está contemplado en la ley. Nuestra Constitución de la República establece en el artículo 3 que todas las personas somos iguales. Y eso es como nuestro parámetro de igualdad que consagran el Estado salvadoreño. Entonces, un acto diferenciado que no tiene un nacimiento en la ley quiere decir que al final no es legítimo, ¿verdad? Que no está bien. Y aparte de eso, sin duda produce un menoscabo, quiere decir que tiene un impacto negativo en la vida de las personas. Y esto lo podemos ver quizá mucho más con personas en mayor situación de vulnerabilidad, las personas con discapacidad incluso. Cuando vemos que van en una silla de ruedas y cómo se sube una persona con silla de ruedas al transporte público, por ejemplo. O cómo accesa a diferentes oficinas, si no hay una rampa, si no está garantizada su accesibilidad. Entonces ahí sí vemos y decimos, no hay igualdad, porque yo que puedo usar mis piernas, subo las gradas y estoy ahí. Pero hay otras personas que tienen discapacidad y no pueden acceder a esos mecanismos para transportarse, por ejemplo. Entonces ahí a veces es mucho más fácil hablar del tema de discriminación, porque es un trato diferenciado que produce un menoscabo en las personas. Pero pasa también con el tema de las mujeres. Si hay discriminación, no hay igualdad. Por ende, así como el principio dice principio de igualdad y no discriminación, si estamos en parámetros de discriminación no podemos hablar de igualdad. Mucho menos podemos hablar de que hay un camino hacia la igualdad. O sea, no estamos creando acciones tendientes a la equidad. La Procuraduría General de la República es parte del Ministerio Público y es una institución con mucha trayectoria y trascendencia en nuestro país. ¿Cuáles han sido esos esfuerzos para avanzar en estos temas, para el servicio y la atención de las mujeres en nuestro país? ¿Cómo es esa hoja de ruta en la Procuraduría desde sus inicios hasta convertirse ahora en una Procuraduría especializada? Sí, es importante quizás recordar que así como hablábamos de la CEDAW, ¿verdad? El Estado salvadoreño también creó sus propios mecanismos internos y ya por el 2012 entraban en vigencia tanto la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres como la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación. Entonces, en ese marco, todas las instituciones vinculadas y con mandatos específicos en estas leyes se vieron en la obligación estatal, ¿verdad?, de hacer modificaciones en su estructura. Y fue así como a partir del 2012 en la Procuraduría General empezó a funcionar en aquel momento la unidad de género y también se aperturaron las unidades de atención especializada para las mujeres. Esto fue en el 2012.
Pero también a la Procuraduría General de la República se le daba una función muy importante, que es la establecida en el artículo 38 y 39 de la Ley de Igualdad, donde establece que la Procuraduría General de la República es el organismo encargado, es la institución responsable de garantizar la igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres. Y mandata incluso en esos artículos la creación de una entidad específica dentro de la institución. Sin embargo, no se creó en aquel momento ninguna entidad para ese fin específico, sino que se trabajaba con las funciones específicas de la unidad de género, que es más una unidad quizá al trabajo interno, orientada a los cambios institucionales, a transversalizar, a incluir en todas las áreas de una institución el principio de igualdad y no discriminación y el derecho a una vida libre de violencia. Y también se trabajaba a través de las unidades de atención especializada, que ya son las unidades volcadas a la atención a la población usuaria. Entonces, en aquel momento la estructura estaba ligada a que todas estas unidades operativas dependían de la unidad de género. Cuestión que no estaba muy bien diseñado, porque al final una unidad que trabaja para adentro no puede coordinar una unidad que trabaja para el servicio. Son unidades que tienen competencias diferentes y que ambas son muy importantes. Así fuimos avanzando en los años, ¿verdad? Y se fue viendo que a pesar de que otras unidades dentro de la institución tenían una estructura quizá más clara, tenían una coordinación nacional que veía el trabajo que se hacía en todas las unidades a nivel nacional, porque la Procuraduría está en 18 Procuradurías auxiliares, en 14 departamentos, y también se contaba con unas procuradurías adjuntas, que eran como estas áreas estratégicas de las que dependían las coordinaciones nacionales y luego las unidades locales de atención. Avanzamos en los años, de repente en el 2006 ya se hablaba de una coordinación nacional de las unidades de atención especializada para las mujeres y se le quitó ese trabajo a la unidad de género y se le dijo, no, ya ahora solo vas a ser específica para adentro, ¿verdad? Y la coordinación nacional atendía todas las unidades de atención a nivel nacional. Pero aún así seguía quedando como invisibilizados los mandatos del 38 y 39 de la LIE y todavía no se contaba con una estructura especializada. Es así que en mayo del año pasado, que llega el actual Procurador General, el licenciado René Escobar, se empieza a analizar cada una de las áreas de atención que tiene la institución. La Procuraduría General de la República es una institución muy noble que atiende a todas las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Si una persona llega a la institución es porque realmente está viviendo una situación de vulnerabilidad y requiere del apoyo estatal. Es así como se reconocen 9 áreas específicas, 9 poblaciones que atiende y empieza bajo la visión del titular a especializar cada una de estas áreas. Y así empiezan a especializarse las áreas de atención específica a personas en situación de vulnerabilidad, enfocado en personas con discapacidad, en personas que han sido desplazadas forzosamente, en personas que requieran apoyo inmediato, especializar el área laboral. Y cuando llegan y empiezan a analizar el tema de mujeres, ¿cómo está el tema de mujeres? Y dicen, tenemos un mandato aquí que no hemos dado cumplimiento y el tema de mujeres no cuenta con una estructura especializada. Entonces, el Procurador General dice, es necesario situar en una estructura especializada el tema de mujeres. Y es así como se crea la Procuraduría Especializada para las Mujeres, respondiendo a la necesidad de la población en que el tema sea trabajado de forma especializada y también respondiendo a los mandatos establecidos en el artículo 38 y 39 de la Ley de Igualdad. Entonces, de esta Procuraduría Especializada dependen, hoy por hoy, todos los mecanismos internos y externos para la transversalización del principio de igualdad y no discriminación y el derecho a una vida libre de violencia. ¿Y la unidad de género a dónde se ubica ahora dentro de la estructura de la PGR? Dependiendo de la Procuraduría Especializada para las Mujeres. Todo el tema de mujeres se ha procurado que esté en la misma línea. ¿Por qué? Porque tendemos acciones internas que sin duda impactan en la atención que brindamos a las personas usuarias. Entonces no podemos estar trabajando por allá, ¿verdad? Unas cositas y por aquí otras. Entonces la idea es poder trabajar en conjunto para poder garantizar, obviamente el fin institucional es la población usuaria, pero para eso reconocemos también que son necesarios cambios internos.
El procurador ha manifestado y ha sido muy claro y enfático en determinar que al interior tampoco es permitida la violencia y la discriminación contra las mujeres. Que si queremos garantizar una atención efectiva hacia afuera, tenemos también que garantizarlo hacia adentro. Y en esa línea es que se ha estado trabajando también en la institución. Muchas gracias, licenciada Martínez, por esta primera parte del programa, por orientarnos, educar y enseñar a todos nuestros televidentes y cibernautas sobre cuál es la relevancia y el enfoque de la fecha 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. También felicitar al señor Procurador General de la República porque tuvieron que pasar más de 3 administraciones para cumplir estos artículos de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres en El Salvador. Hay buenas noticias para usted, mujer, para la familia, y al regresar conoceremos más de los servicios de la Procuraduría General de la República. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Saludamos a nuestros televidentes a nivel nacional en la República de El Salvador, Cables Tigo, Claro a nivel nacional y al mundo por medio de nuestras multiplataformas de redes sociales. La licenciada Yesenia Martínez, Procuradora Especializada para las Mujeres de la Procuraduría General de la República, inicia esta serie de programas en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer desde este espacio. Licenciada, ¿cuál es la operatividad? ¿Cómo se lleva a la práctica la ley de igualdad, equidad y evitar la discriminación en El Salvador, que es un mandato de la PGR? Sí, como lo mencionábamos anteriormente, el artículo 38 y 39 de la Ley de Igualdad establecen que la Procuraduría es el organismo encargado de garantizar la igualdad y no discriminación. Y en el artículo 39 ya le va dando algunas funciones específicas, entre las cuales está la que ninguna otra institución tiene, que es el recibir y canalizar las denuncias por temas de discriminación por el hecho de ser mujer. Y ya también la misma ley establece algunos mecanismos de solución. A diferencia de la violencia, hay que hacer quizá también mención de esto, la discriminación sí se puede mediar. Entonces, la Procuraduría General de la República también es la mandatada, ¿verdad? Todo el tema de mediación, la creación de centros de mediación. Entonces, una de las soluciones que se brindan ante hechos de discriminación por el hecho de ser mujer es la mediación. Siempre y cuando esto, el hecho de discriminación no tenga invíbito otro hecho más grave, ¿verdad? Y sean cuestiones que se puedan establecer o se puedan mejorar con algunos cambios administrativos, por ejemplo. De ahí en más, que otro de los mecanismos que establece la Ley de Igualdad es también que las instituciones del Estado garanticen que en su normativa interna esté ya escrito el tema de qué hacer si un empleado de la institución discrimina a otra, por ejemplo. Qué hacer si alguien en su atención discrimina a una usuaria por el hecho de ser mujer. Entonces, la Procuraduría también solicita a las instituciones que apliquen su normativa interna para poder garantizar respuesta efectiva a las mujeres que enfrentan hechos de discriminación por el hecho de ser mujer. ¿Qué debemos entender tanto los hombres como las mujeres cuando usted dice por el hecho de ser mujer? Por haber nacido mujer, por ser mujer, ¿tienen estos derechos? ¿Cuál es el contexto? Sí, las leyes especiales establecen, ¿verdad?, que el sujeto protegido, la persona jurídica protegida en estas leyes son las mujeres así nacidas. Entonces, en ese sentido, la Procuraduría General de la República, a través de las unidades de atención especializada para las mujeres, le brinda atención a las mujeres así nacidas. Y esto quiere decir que todas las mujeres que por el hecho de ser mujer están siendo discriminadas en el marco de otros hombres, por ejemplo, llegan mujeres que nos dicen, miren, yo fui despedida porque soy mujer. Y les preguntamos, ¿hay otros hombres en el lugar de trabajo? ¿A cuántas personas despidieron? Y me dicen, no, despidieron a 300 mujeres y un hombre. Entonces empezamos a analizar esa situación y decimos, probablemente esto no fue por el hecho de ser mujer.
Eso pudo haber sido por otras razones. Entonces, es muy importante cuando las personas llegan a la institución, porque a veces tendemos a confundirnos y decimos, a mí me están discriminando por el hecho de ser mujer, pero a veces son relaciones de poder también, que no están vinculadas al que sea mujer o el que sea hombre, sino que puede estar vinculada al hecho económico, al hecho de un puesto laboral. Entonces, cuando las mujeres llegan a la institución, lo primero que se hace es ese examen. Hay otros hombres en ese lugar, han sido también tratados de forma diferenciada, y cuál ha sido la consecuencia para poder llegar a una claridad si estamos frente a un hecho de discriminación por ser mujer o si estamos en otro tipo de problemática que no es por el hecho de ser mujer. A nivel del sector gobierno, de las municipalidades, del sector privado, de las autónomas, ¿tiene el país la capacidad en cada una de estas entidades para tener la claridad de lo que es la discriminación? Esperamos que sí. Esta ley no es nueva. Estamos trabajando con esta ley desde el 2012. Desde la Procuraduría General de la República se hacen muchos esfuerzos para apoyar a otras instituciones que nos buscan y nos dicen, por favor, denos un proceso formativo sobre el tema, y nosotras con gusto vamos por los mandatos que tenemos. Pero también el ente rector, como lo es el ISDEMO, también ha hecho muchos esfuerzos importantes para poder formar al personal de las diferentes instituciones. Sin duda usted sabe que como profesionales del derecho no podemos argumentar desconocimiento de la ley. Entonces es obligación también de todas las personas vinculadas al Estado y a la atención a la población que conozcamos y que nos autoformemos en el tema. Pero también pasa por un problema cultural. Muchas veces podemos saber que tenemos mecanismos legales que están protegidas, pero también tenemos construcciones sociales que no nos permiten garantizar o activar lo establecido en las leyes. Y hablando de patrones culturales, de estereotipos, de situaciones de la sociedad, encontramos el machismo y la cultura patriarcal que tienen a la base el poder de las relaciones desiguales de los hombres contra las mujeres, que se ejerce la violencia. En este rubro tan sensible en nuestro país, ¿cuál es el trabajo y esta ruta de acción de la Procuraduría Especializada para las Mujeres con la llegada del señor Procurador, este mandato, la creación de esta Procuraduría Especializada y el plan estratégico institucional que debo de asumir que está ligado a todo este componente? Y es así, sin duda alguna, la atención a la población usuaria para el actual titular creo que es lo más importante. No creo quizá que lo afirmo, porque a su llegada también se hace el análisis de cuántas personas están brindando el servicio y la necesidad de fortalecer todos esos equipos. Los equipos se han venido fortaleciendo a partir de que él llegó a la institución, porque ve con más claridad, porque él estuvo en la Procuraduría General, él fue parte de las personas que brindaban atención y sabe que la Procuraduría General, al tener tantas áreas de atención, recibe una cantidad increíble de personas. Entonces es necesario que estemos preparadas para garantizar la atención a todas las poblaciones. En ese sentido es que actualmente contamos con 15 unidades institucionales de atención especializada para las mujeres, en las que se brinda atención a 3 áreas específicas: al área de violencia intrafamiliar, respondiendo a lo que establece la ley contra la violencia intrafamiliar, porque creo que también es importante mencionar que si bien existen leyes especiales, estas no derogaron lo que establecía la ley contra la violencia intrafamiliar y los mecanismos de atención que establece ya la ley contra la violencia intrafamiliar. También brindamos atención ante delitos cometidos contra mujeres, porque la ley especial integral también establece garantías procesales como el tema del acompañamiento. Entonces muchas veces las mujeres llegan a la institución y nos cuentan lo que les está pasando y logramos identificar que no se trata de violencia intrafamiliar, que no se trata de discriminación, pero que hay un delito ahí. Y para no decirle a la señora, mire, fíjese que aquí no es, váyase a tal lugar, y las mujeres llegan afligidas realmente por lo que les pasa, las mujeres llegan sin saber qué hacer, las mujeres llegan buscando ayuda, muchas veces no conocen dónde quedan las instituciones. Entonces, para no decirles, váyase para otro lugar, aquí no la vamos a atender, porque realmente como una institución con vocación para la atención, no podemos hacer eso. ¿Qué hacemos? Les recibimos
recibimos una especie de denuncia, porque aunque no somos la Fiscalía General de la República y no nos compete la persecución del delito, sabemos que las mujeres lo necesitan. Entonces recibimos la denuncia y nosotras acompañamos en ese proceso penal. Entonces vamos y les acompañamos a presentar la denuncia y vamos y estamos con ellas en todas las audiencias del proceso penal, como acompañantes, porque sabemos que la Fiscalía General de la República tiene ya su rol establecido y lo cumple. Entonces nosotras estamos ahí más como acompañantes para las mujeres. En ese sentido también brindamos atención en temas de discriminación, como lo hablamos, estableciéndose estas 3 áreas de atención: el tema de violencia intrafamiliar, el tema de delitos cometidos contra mujeres y el tema de discriminación. Pero también hemos ido visibilizando que cuando las mujeres llegan a otras áreas de la institución puede existir violencia. Entonces trabajamos con las diferentes unidades para poder garantizar que cuando entrevistan a las mujeres, porque a veces llegan y dicen, vengo por cuota alimenticia, pero empiezan a contarnos que cuando piden el dinero para sus hijos e hijas, también las insultan, las amenazan y les dicen, si me seguís pidiendo el dinero, te voy a quitar a los niños, o te voy a hacer cualquier otro tipo de cosas, o si querés dinero tenés que venir y salir conmigo, por ejemplo. Entonces, cuando empezamos a visibilizar que también en las otras áreas de la institución pueden existir hechos de violencia, empezamos a interactuar entre nosotras y empezamos a derivarnos los casos. Entonces, también trabajamos en ese sentido. En cuanto a la violencia contra la mujer, es usual en los diferentes medios de comunicación y ahora en las redes sociales decirle a la mujer, denuncia, denuncia, denuncia. Se le está atribuyendo una carga adicional a la mujer. ¿Qué otro mecanismo existe de ayuda, de atención, de acompañamiento para la mujer que no sea solo el hecho de decirle, usted le está pasando esto porque usted no denuncia? Sí, y es bien importante quizá también este tema, porque a veces queremos dejarle a las mujeres la responsabilidad de denunciar y de iniciar un proceso que no es solo el área judicial, que de por sí es una ruta complicada para las personas que no se manejan en el medio, sino también que este proceso lleva aparejado un cambio en la vida. Es una decisión muy importante que a veces impacta no solo en la vida propia de las mujeres, también en la de sus hijos e hijas, en el tema de cómo voy a vivir, dónde voy a vivir, de qué voy a vivir, porque hay muchas mujeres que han vivido solo con el trabajo al interior de la casa, no han podido salir a un trabajo remunerado. Entonces, cuando estamos viendo de que esta responsabilidad se les deja a las mujeres, muchas no toman esa decisión por muchos factores de dependencia. A veces el factor emocional, el miedo, es un factor, créanme, que podemos pensar que hoy por hoy las mujeres estamos liberadas, dicen, ¿verdad? Y no tenemos miedo. Es mentira. Tenemos mujeres que han vivido violencia por 20 años y tienen miedo, no solo de lo que les pase a ellas, sino de lo que les pueda pasar a los seres que más quieren. Y también hay factores económicos que impiden que las mujeres salgan. Entonces, muchas veces la respuesta a las mujeres no solo debe ir direccionada a un proceso legal. En ese sentido, la Procuraduría General de la República procura garantizar que cuando la mujer llega a la institución no sea en principio una abogada que la atienda. Esto lo hacemos claro en la medida de nuestras posibilidades institucionales. Pero si no buscamos de que sea una psicóloga o un profesional o una profesional que sepa que el tema de violencia no es una decisión tomada a la ligera, el tema de denunciar, sino que es una decisión tomada con conciencia de que mi vida va a ser diferente después de este proceso. Entonces, no solo es un proceso legal, procuramos acompañar a las mujeres también a través de las atenciones psicológicas y a través de las atenciones sociales, porque sabemos de que en la medida que podamos buscarle a la mujer una iniciativa económica, estamos garantizando que la mujer se vaya empoderando y que vaya promoviendo su propia autonomía y decida, tal vez no iniciar un proceso judicial, pero sí dejar a esa persona y seguir su vida libre de violencia. Entonces, al final sabemos de que la respuesta legal y estatal y judicial del Estado es importante, pero esta respuesta debe estar acompañada sin duda de procesos psicosociales que garanticen que la mujer tome una decisión consciente y ya no de vuelta hacia atrás, sino que solo camine hacia una vida libre de violencia para ella. Cuando tuve la oportunidad de compartir con el señor Procurador General de la República, el licenciado René Escobar, me sorprendió gratamente la línea de atención especializada que tienen ustedes también como Procuraduría General de la República.
Y este número se ha convertido en una bendición, en el sentido de que rompe lo tradicional de llame ya y denuncie, sino que ustedes también le están ofreciendo una serie de acompañamiento, de asesoría, una escucha activa. Hay muchas mujeres que necesitan ser escuchadas y al momento de hablar puede estar el espacio para que ustedes, con toda esa capacitación y adiestramiento, puedan asesorar de una mejor manera. ¿Cómo surge esta línea? Sí, debo decir de que la pandemia por COVID nos dejó sin duda cosas negativas, pero también nos ayudó a poder generar más servicios y llegar a la población usuaria. Esta línea específicamente, el 2231-9595, surge en pandemia y surge por la necesidad de poder garantizar que las usuarias puedan acceder a los servicios de la institución a través de un número telefónico, porque lastimosamente nos dimos cuenta que muchas estaban conviviendo con su agresor y eso generaba que estuvieran en mayor situación de vulnerabilidad. En ese sentido es que se crea la 2231-9595, que es una línea denominada Estamos Contigo, y que ha venido sin duda alguna fortaleciéndose poco a poco. Y esto no es solo gracias al trabajo de la institución, sino que también es a las coordinaciones que como Procuraduría hemos realizado con otras instituciones, como lo es el mismo ISDEMU, por ejemplo. La Procuraduría General de la República, por su ámbito de trabajo, brinda atención a las mujeres a través de esta línea, las asesora, las escucha y a través de este área que se abre, las deriva hacia las unidades de atención especializada más cercanas, a la que está más cerca de su domicilio o a la que puede garantizar que la mujer pueda acceder con mayor facilidad. Entonces ella la escucha y le dice, así yo ahorita la voy a transferir su llamada, o yo le voy a dar sus datos a una persona para que se comunique nuevamente con usted. Nosotras estamos funcionando de 8 a 4 de la tarde a través de este número, pero hemos hecho muchas coordinaciones, entre ellas con el ISDEMU, para garantizar que las llamadas que son recibidas a partir de las 4 y 1 de la tarde y antes de las 8 de la mañana sean derivadas al 126, que es el número de atención de ISDEMU. Esto con la finalidad de que luego ISDEMU nos derive a nosotras los casos y podamos garantizar el brindarles el acompañamiento a las mujeres como es debido. Entonces hemos logrado ya que esta línea esté 24 horas al servicio para las mujeres, para que ellas puedan llamar y decirnos qué está pasando. Y es importante, cuando hablábamos de los mecanismos, la misma ley contra la violencia intrafamiliar lo establece, y es aquí donde hago el llamado quizá a la corresponsabilidad de toda la sociedad. No solo dejemos la responsabilidad a las mujeres, que en un círculo de poder difícilmente pueden tomar una decisión, porque hay miedo, porque hay dependencia, porque hay muchos otros factores, sino que también la sociedad estamos llamados a garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. También podemos llamar y decir, tengo conocimiento de un caso, mire, aquí yo escucho gritos, las llamadas pueden ser anónimas incluso, no necesita darnos sus datos personales porque sabemos que tenemos miedo, que vivimos en sociedades que nos llenan a veces de mucho temor por sus respuestas, pero es importante que sepamos que como sociedad tenemos la corresponsabilidad junto al Estado también de activar los mecanismos. Siempre marcando al 2231-9595 podemos hacer una denuncia anónima, claro, sobre situaciones de violencia en nuestra comunidad, cantón, sí, barrio, caserío, colonia, claro, residencial, y ustedes activan los mecanismos para desarrollar todo el protocolo de verificación. Sí, nosotras comisionamos a personal de trabajo social para que haga una investigación social al respecto, donde identifique dónde está localizada, qué son los hechos que suceden, realizan entrevistas colaterales con vecinos, con otras personas, con familiares, a fin de ir cerrando todos estos hechos y poder garantizar también la protección a las mujeres, porque es muy importante entenderlo, y quizá aquí es cuando muchas mujeres dan un paso hacia atrás cuando deciden iniciar un proceso. Cuando las mujeres denuncian la violencia son etapas muy críticas y vienen quizás las manifestaciones más fuertes de violencia. Pero ¿cómo luchar, licenciada, con una sociedad donde estamos con una serie de mitos, refranes, frases que son muy conocidas en nuestro país, que dicen, ¿y para qué te vas a meter
si en cuestión de horas estos van a estar contentos y ella ya lo va a haber perdonado. Tengo que decirlo, entre casados y hermanos nadie meta su mano, sí. Y otra serie de dichos y refranes que lo único que hacen es que nosotros no nos activemos, que no salgamos de nuestra zona cómoda, y la vida de una mujer puede estar en riesgo. Sin duda está en riesgo, y lo hemos visto, creo yo, con todos los feminicidios que han ocurrido. Y es que los feminicidios no es que ese día de repente él amaneció de mal humor y mata a una mujer. El feminicidio es un continuum de violencia, y muchos de estos feminicidios iniciaron con violencia intrafamiliar. Por ahí algunos vecinos escucharon, por ahí parte de la familia quizás sabía, y no nos animamos a decir lo que estaba pasando. Una mujer que está en un círculo de poder, es importante que recordemos eso, está en un círculo de poder, no puede salir del círculo sola. No podemos dejarle la responsabilidad a ella que solita diga, hoy voy a denunciar y voy a cambiar mi vida. No se puede. Para eso necesitan un acompañamiento que las instituciones estamos obligadas a brindar, pero que también la sociedad está obligada a acompañar a las mujeres en este proceso. Y eso es acompañarlas también a poder protegerlas en la medida de lo posible, a poder decir esto no está bien, a poder hacer una llamada y poder decir está pasando esto dentro de mi comunidad, está pasando esto con tal persona, y poder quizá esa llamada de auxilio de un tercero cambiar sin duda el futuro de una mujer, y por qué no visibilizar también el de una niña y un niño, porque las mujeres asesinadas sí, ya no están y sin duda nos van a hacer falta, pero dejan una familia, y ese hecho de asesinar a una mujer impacta a niños y a niñas, impacta a una madre y un padre, impacta a una sociedad, e impacta a las mujeres que están en círculos de poder y pueden decir, eso me va a pasar a mí. Licenciada Martínez, muchas mujeres que pueden estar viendo este programa en este momento o lo van a sintonizar en diferido, se puede estar identificando con todo lo que usted está diciendo, pero sus primeros pensamientos es que puede perder sus hijos, que puede perder la casa, que no tiene empleo, que dedicó su vida a los cuidados del hogar, de la familia, y piensa que si ella interpone o busca una asesoría para romper este ciclo de violencia, es sinónimo de que tiene que terminar esa relación con su pareja o con su esposo, lo cual no es así, porque si ambos aceptan la ayuda, esta familia, esta pareja, este matrimonio puede sobreponerse a esta condición. Sí, y yo creo que el primer llamado es a las mujeres a que se acerquen a la institución, y nos permitan escucharles, porque estamos para eso, para escucharles. Y el hecho de que usted llegue a la Procuraduría y diga, vengo a la unidad de atención especializada para las mujeres, no significa que usted va a iniciar un proceso judicial, o que ya viene la denuncia. A mi pareja, exacto, a mi esposo. Ajá, no significa necesariamente eso. Vamos a escucharla primero. Vamos a explicarle todas las alternativas que la mujer tiene. Y sin duda, las alternativas que también tenemos son las atenciones psicosociales. El tema que usted pueda pasar con una psicóloga y poder contar todo lo que le está pasando, el tema que usted pueda pasar por un proceso de empoderamiento personal, el tema que usted pueda integrar los grupos de autoayuda también de la institución, que son mecanismos colectivos muy importantes que nos enseñan que las mujeres tenemos la fuerza de salir adelante de muchas cosas, y la violencia es una de las tantas que nos pueden suceder. Durante el confinamiento también ustedes fueron muy creativas y pusieron a disposición una línea móvil con WhatsApp, sí, en el cual desarrollaban toda una serie de asesorías, de acompañamientos. Estas nuevas tecnologías de la información y comunicación serán una hoja de ruta también en la PGR durante el 2023. Sin duda, el personal de las unidades institucionales de atención especializada para las mujeres cuentan con un teléfono móvil específicamente para poder garantizar la comunicación con las personas usuarias, y también para poder hacer incluso sesiones virtuales psicológicas. ¿Por qué? Porque muchas veces las mujeres dicen, mi trabajo no me dan permiso para ir, porque puede suceder, no puedo ir porque no tengo con quién dejar a mis hijos e hijas, o mire, no puedo a esa hora,
puede un poquito más tarde. Tenemos, creo yo, una de las grandes fortalezas institucionales es sin duda el amor de las personas que trabajan en la institución hacia lo que hacen. Y tengo muy buen equipo en todas las unidades de atención a nivel nacional que están más allá de un salario, sino por el amor a lo que hacen. Entonces eso implica que a veces lo hacen en horarios que no son de trabajo y se comunican muchas veces a través de sus teléfonos fijos, porque dice, lo voy a hacer en mi casa, me voy a comunicar con la usuaria, me interesa saber cómo está, aunque no sea a las 4 de la tarde, sino que sean las 8 de la noche. Entonces nos hemos estado diversificando porque la realidad nos obliga, tenemos una infinidad de medios ahora que nos garantizan poder llegar a la población. Entonces tenemos como institución la obligación de sumarnos a todos estos movimientos, ¿verdad?, virtuales, y sin duda los aparatos que se tienen a nivel nacional son utilizados para garantizar la comunicación con la usuaria, para poder tener un día decir, vaya, hoy nos vamos a comunicar de forma virtual, dígame cómo está, cuénteme cómo le ha ido, cuénteme cómo está el tema de las medidas de protección. ¿Ha incumplido o estamos mejor o se alejó o hemos dado pasos hacia atrás, verdad? Entonces sí nos hemos sumado, sí estamos garantizando la atención y sin duda el llamado, vuelvo y repito y aprovechando el espacio, es acérquense a la Procuraduría. Están los números habilitados, creo que también contamos con información del directorio en pantalla para que las usuarias puedan verlo. Acérquense a la institución, denos la oportunidad de escucharle, de poder orientarle y de poder acompañarles en este proceso, que sin duda va a ser para la creación de un nuevo plan de vida. Y eso impacta no solo en nosotras, sino también en nuestras familias, en nuestros seres más queridos. En este momento, nuevamente, la producción pondrá en pantalla el número de atención 2231 95 95. Y de igual manera, mientras nosotros continuamos el conversatorio, se mostrará en la imagen de la pantalla la cantidad de oficinas, de sedes que tiene la PGR a nivel nacional, incluso con un mapa para que usted pueda orientarse donde usted trabaja o donde usted vive o donde desarrolla una serie de gestiones que le pueden permitir también acudir físicamente, además de todos los recursos virtuales, WhatsApp, línea de atención que pueden utilizar. En este momento usted puede observar la línea de atención, escríbala, digítela en su número, en su teléfono móvil y tenga a la mano. Llame ya al 2231 95 95 para que pueda recibir en primer lugar la atención y la escucha activa de todas las profesionales de la PGR y de igual manera que al escuchar su caso reciba la orientación para que usted pueda iniciar una hoja de ruta, para que pueda también buscar soluciones, no salidas, sino que soluciones para su equipo familiar y para su vida. Ahí está el mapa de El Salvador con las diferentes sedes a nivel nacional donde pueden recibir la atención especializada. Licenciada Martínez, ¿por qué las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de violencia? Porque somos seres humanos. Todas las personas debiéramos de vivir libres de violencia, pero históricamente las que hemos enfrentado mayores situaciones de violencia por el hecho de ser mujer, hemos sido nosotras. Entonces se ha establecido el derecho a una vida libre de violencia y quiero también quizá mencionar que es un derecho bien amplio, no es solo a que no me golpeen, que no me griten o que no me digan cosas feas, sino que también el derecho a una vida libre de violencia implica a ser libre de toda forma de discriminación, a ser educada libre de patrones estereotipados que lo que hacen es seguirme enseñando a que yo tengo que ser sumisa, a que yo tengo que estar calladita, a que tengo que en alguna medida seguir en una situación de poder desigual a la de los hombres. El derecho a una vida libre de violencia implica que yo tenga acceso a salud de acuerdo a mis necesidades, al que yo tenga acceso a un empleo digno de acuerdo también al trabajo que tengo que hacer en mi casa de cuido, que en teoría debe de ser compartido y en la práctica el ideal es que sea compartido. Entonces, el derecho a una vida libre de violencia es un derecho humano fundamental para las mujeres y es un parámetro para que todos los otros derechos puedan cumplirse. Si yo no le garantizo el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres, a todas las mujeres, estoy vulnerando muchos otros derechos.
digamos que ese es el primer derecho fundamental que debe de reconocérseles a las mujeres. Licenciada Yesenia Martínez, quiero agradecerle por aceptar mi invitación, por representar al señor Procurador General de la República, el licenciado René Escobar, y a la PGR por este apoyo de difusión, de información, en llevar todas estas buenas noticias a las mujeres salvadoreñas, a la familia salvadoreña, porque el servicio de la PGR es integral. Esperamos que todo este mensaje, que toda esta comunicación estratégica surja efecto en nuestra sociedad y en las mujeres de nuestro país. Muchas gracias por el espacio. Estamos en 15 procuradurías a nivel nacional, 14 departamentos. Estamos también en Soyapango, en el área de San Salvador. Estamos en el 2231-9595. Permítanos, por favor, escucharles, acérquense a la institución y solo valga la pena recordar, este 8 de marzo no felicitemos a las mujeres, sumémonos a su lucha, a su camino y garanticemos también una vida libre de violencia y discriminación para todas. Estimada amiga televidente y cibernauta, usted tiene derecho a vivir una vida libre de violencia. Llame ya al 2231-9595 de la PGR para que reciba una escucha activa, una atención integral y pueda usted recibir una asesoría y una atención de calidad. De igual manera, hemos aprendido que tenemos que caminar en una lucha para erradicar toda desigualdad, lograr también la equidad y la discriminación. Que Dios bendiga a la mujer salvadoreña, y este es el primero de varios programas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que son una bendición para el mundo y para nuestra República del Salvador. Bendiciones. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.